aprovechar el olor. Ya tengo hambre. Siempre a ustedes da mucha risa. En polaco eso se llama oscypek, carne típica polaca. No aguanto. El polaco, menos. Saludos amigos, y a decir verdad nos mudamos en el tiempo y ahora ya estoy en Polonia. Lo que pasa, llegué a mi país para pasar por fin la Navidad con mi familia en mi país, porque ya hace casi 3 años no he pasado la Navidad en Polonia. Pienso muchos de ustedes me han dicho sobre esta ciudad, sobre el Cracovia. En este video vamos a seguir con las tradiciones navideñas de mi país. Quiero mostrarles el mercado navideño. Pienso en esta ciudad hay uno de los mercados navideños más famosos en mi país. Entonces llegamos al centro de la ciudad, al casco antiguo, y esperen porque tengo que cruzar la calle. Pero mira, todos esperan, todos conductores esperan. Ok, entramos al casco antiguo para mostrarles y hablar un poquito sobre la cultura durante la Navidad en Polonia. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y también en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Llegué a Cracovia, yo tengo como 2 horas de mi ciudad donde yo vivo hacia Cracovia. Llegué durante el día, pues todavía no hay luces encendidas por aquí, pero pienso que Cracovia tiene su propio encanto. Por eso pienso no necesitamos las luces para tener una ciudad muy bonita. Mira amigos, hay un señor que pide dinero para comprar la vodka. Y también pienso tiene como un argumento con otro señor que no quiere darle dinero para una vodka. Hay cosas que pasan en pienso todo el mundo. Entonces ahora entramos a la plaza central de Cracovia. Al entrar aquí ya tenemos el árbol navideño y vamos a buscar otras cositas relacionadas con Navidad porque aquí pienso todo ya está preparado para la Navidad. Tengo que empezar a hablar sobre la comida porque ya como Janet comentó, en Cuba el 24 no es un día tan importante como por ejemplo en mi país. Y en mi país, como ya dije a Janet, la tradición dice que hay que comer 12 platos durante la Nochebuena, entonces durante la cena del 24 de diciembre. Lo que pasa son platos diferentes y al hablar con mis amigos, los 12 platos son diferentes en cada casa, pero algo que es muy importante es una sopa clara de remolacha con uszka, que son dumplings en una forma de orejas. Dentro tienen, por ejemplo, repollo marinado con hongos. Otro plato muy importante es un pescado, porque la tradición dice que el 24 de diciembre no se come la carne, entonces la tradición dice también que el pescado no es la carne, pero el pescado se puede comer durante la Nochebuena. Hay también una tradición de compartir una oblea con los familiares. Al compartir una oblea se desea a la familia los mejores deseos. El 25 de diciembre, entonces la Navidad, es un día súper importante cuando la familia entera se une, se come un almuerzo juntos y se pasa el tiempo. También muchas personas durante estos días van a la iglesia. Durante la noche de 24 a 25 de diciembre hay una misa que se llama Pasterka. Es una misa especial que celebra el nacimiento de Jesucristo. Y también celebramos el 26 de diciembre. Entonces pienso a ustedes, por supuesto, les gusta esta idea de celebrar 3 días en vez de, por ejemplo, un día. Lo que pasa el día de 26 de diciembre es el segundo día de la Navidad. También se visita a la familia, los jóvenes visitan a sus amigos, entonces todos esos días son días que se pasa con las personas que son más cercanas.
Vamos a dar un paseíto por esta zona para mostrarles qué se puede comprar y cómo se ve. Pero antes de seguir con el mercado, ustedes por supuesto pueden ver que yo tengo frío horrible por aquí. En este puesto pequeñito compré cositas que se llaman obwarzane. Puedo decir algo parecido al pan, en una forma redondita. Hay diferentes tipos, por ejemplo, yo tengo por aquí con especies picantes, hay también con amapola, hay también con queso y diferentes tipos. Entonces aquí en el centro de la ciudad los obwarzanki cuestan 3,6 zloty y ustedes tienen que escribirme en los comentarios si han probado los obwarzanki de Kraków. Buen provecho, ya tengo hambre. Ay, amigos, es algo que siempre me gusta mucho comer por aquí. Si estoy en Cracovia, siempre compro obwarzanek para comer. Después de unas mordidas de obwarzanek ya puedo seguir. Ahora entramos al lugar. Es un mercado donde se puede comprar souvenirs, recuerdos de Polonia. Hay ámbar polaco. Mira, todo eso es ámbar. Y los precios de joyas de ámbar hay diferentes precios, pero ya vi que collares tienen precios a partir de, por ejemplo, 40 zloty. Y ahora entramos al mercado navideño, por fin. Por aquí hay informaciones sobre el mercado navideño. Hay mucha diversión durante el mercado navideño. Ahora vamos a caminar por acá para verificar qué ellos venden por aquí. Por aquí veo que hay sopas tradicionales de Polonia. La más barata cuesta 15 zloty. Y la más cara es con la carne, cuesta 40 zloty. Hay también puesto con los vinos calientes. Y los vinos calientes es algo que siempre a ustedes da mucha risa, porque cuando yo hablo sobre la cerveza caliente o vino caliente, ustedes siempre abren los ojos, la boca y me preguntan sobre qué yo hablo. Pero ahora con el frío así, en realidad es mucho mejor, por ejemplo, tomar vino caliente y caminar acá, porque el cuerpo se calienta desde dentro. Pero yo por hoy no puedo tomar el alcohol porque estoy manejando, tengo que volver a mi ciudad, entonces hoy solamente puedo aprovechar el olor. Y otra cosa muy interesante, aquí en la plaza central en Cracovia hay caballos, se puede dar un paseíto por el mercado entero y por la ciudad. Un caballo así, son muy bellos. El recorrido así es, pienso, una de las atracciones más grandes en esta ciudad. Y lo que ustedes pueden ver, esos caballos por aquí son súper grandes, porque ya estoy acostumbrada a los caballos de República Dominicana que son pequeños. Aquí son los caballos muy grandes. Entonces estoy en la zona de las comidas porque hay también los quesos típicos de las montañas de acá, de Zakopane. Hay también panes polacos, son los panes diferentes que yo he visto en República Dominicana. Y de lo que yo veo los precios, por ejemplo, los panes cuestan como, depende de lo que quieres comer, pero cuestan a partir de 15 zloty, los quesitos a partir de 20 zloty. Los panes de jengibre o galletas de jengibre. Y otros dulces. En realidad pienso, si alguien quiere llegar aquí, recomiendo tener mucho tiempo, porque si quieres ver todo lo que venden, si quieres probar la comida, se necesita más tiempo.
los quesitos tradicionales en diferentes precios. Este es por 4 zloty, 5 zloty con ajo. Pienso es una de las cosas que se vende más en Polonia, en lugares así, en los mercados. Lo que pasa, pienso también es un buen recuerdo souvenir. Ustedes solamente tienen que verificar si es posible llevarlo afuera de nuestro país. Tengo uno porque compré con mi mamá para probar, ya hace mucho tiempo no he comido. En polaco eso se llama oscypek, ¿sí? Lo que es muy importante, este quesito puede ser hecho de la leche de oveja, pero también puede ser hecho de mezcla de las leches de vaca, oveja, y muy importante, es ahumado, por eso tiene el sabor muy distinto. Las decoraciones para árbol navideño. Y mira por acá más decoraciones y todo es hecho, pienso, de vidrio. Entonces, aparte del tiempo que necesitas para darse un paseíto por acá, lo que es también muy importante es tener dinero para poder comprar las cosas de todos los puestos y espacio en tu estómago. Y aquí las salchichas, carne típica polaca. Y mira esta vista que está detrás de mí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Al entrar aquí, dije que aquí hay también conciertos, entonces por aquí hay una escena. Y en las fechas específicas que se puede ver en el calendario, hay conciertos, hay también programas artísticos, entonces muchas cosas. Lo que pienso también es muy importante durante la Navidad en Polonia es szopka, entonces Belén. En Cracovia los belenes son muy importantes, por eso ellos siempre preparan. Hay también concursos para hacer propio Belén y por aquí hay un Belén que tiene unas cosas muy importantes para Cracovia, entonces edificio y mira por aquí. Allá dentro, porque aquí arriba hay la familia Santa y Bebé Jesús, pero allá abajo hay la Iconic. Entonces, un personaje muy importante para Cracovia, la Iconic. Y siempre al andar por la ciudad se puede ver un hombre montando un caballo, entonces la Iconic. Espero que no esté enferma después de esta visita en Cracovia porque ya mis dedos están congelados, en mis pies también y ya quiero, mira, me gustaría entrar a este restaurante porque hay dentro un fuego para que la gente se caliente. Ahora quiero mostrarles también un castillo de Cracovia, entonces vamos a ver allá si también hay árboles navideños o las luces, vamos a verificar. Mientras podemos hablar sobre la tradición de regalar. Lo que pasa en Polonia se regala, pienso, mucho durante tiempo de Navidad, durante tiempo de espera a Navidad, porque el 6 de diciembre es el día de Papá Noel. Hoy es el día de San Nicolás. Muchos padres regalan a sus niños unas cositas pequeñas, juguetes pequeños, cosas así. Son las cosas que trae Papá Noel o San Nicolás. Pero el 24 de diciembre, diferentes personajes traen regalos para los niños y para adultos. Entonces, en mi región es aniołek, que significa angelito. En otra región es, por ejemplo, Gwiazdor, que es un personaje parecido a Papá Noel, Bebé Jesucristo. Entonces, todo depende de las regiones. El 24 de diciembre, después de la cena de Nochebuena, cena navideña, se va
a buscar los regalos debajo del árbol navideño. Eso siempre fue mi tiempo favorito de la Navidad. No sé si ustedes han notado, pero yo estoy ya acostumbrada a las temperaturas de República Dominicana y de la región del Caribe y no aguanto el frío. En realidad ya quiero volver a la casa. Ay, Dios mío. Imagínate, aunque hace frío horrible, no hay ni un chin de nieve. Este lugar se ve mágico cuando nieva, con todas las luces navideñas, con árboles navideños, todo es más bello, pero es el clima y es algo que no podemos cambiar así. También por la noche he ido a mi ciudad natal ayer, entonces por aquí voy a poner también unos videitos de mi ciudad natal, cómo se ve toda la ciudad con las luces navideñas. En camino hacia Castillo de Cracovia encontré otro Belén. ¡Ay, qué bello! Entonces entré al terreno del Castillo Babel y por aquí encontré solamente un arbolito navideño, pero les voy a mostrar un chin de este lugar porque sí estoy en Cracovia. Yo no estoy una persona aficionada por la historia, entonces pienso ustedes por supuesto encontrarán en YouTube más informaciones sobre el castillo y sobre la historia de Cracovia. Yo puedo mostrarles un poquito de este lugar, de esta ciudad, porque este es lo que es sobre la Navidad. Y por aquí la panorama de la ciudad. Y aquí pienso los renos cerca del castillo. Mira, otro ejemplo de Belén. Aquí ustedes tienen un QR code que pueden copiar para ver la descripción de los belenes. Otro Belén y aquí veo parte de la Iconic que está por acá. Hay también personas que bailan el baile tradicional de esta región de Cracovia. Este baile se llama Krakowiak. Es pienso muy bello, pero lo que me gusta más es que al andar por la ciudad entera se puede ver diferentes belenes en la ciudad. También hay QR code por allá abajo. Hay QR code que te ayuda a encontrar, pienso, los belenes en la ciudad entera. Esto es súper bello porque todo es hecho a mano. Al andar por la ciudad encontré un lugar donde hay un montón de las decoraciones para la Navidad, entonces vamos a entrar. No sé si es posible grabar, pero es tan bello que tengo que entrar y voy a grabar, tratar de grabar algo para ustedes. Y el dragón de Cracovia. Y aquí hay también bolas para la Navidad. Esas más caras por 70, más pequeñas 45.
fuego de bombas, así. Mira, estos son mejores. Los globos. Súper bello. Mira, amigos, qué bello. Hay muñequitos, esos son como bolas para la Navidad, para poner en el árbol navideño. Hay decoraciones para Navidad con vestidos tradicionales, muy bellos. Veo que son por 275. Y por aquí, Papá Noel. Y hay también, mira, los belenes. Ay, qué bello todo. Aquí hay otra tienda llena de las decoraciones para la Navidad. Entonces pienso, por acá hay muchas cositas súper bellas. Es artesanía preparada para la Navidad. Sin duda alguna, esa es mi temporada favorita en Polonia, con todos los árboles navideños y lo mejor, en cada ciudad el árbol navideño es diferente. Hay una gran variedad de las decoraciones y eso me gusta más. Entonces, lo que pasa, tenemos que volver al tema de las tradiciones. 31 de diciembre, entonces, Nochevieja. A decir verdad, en Polonia no tenemos muchas tradiciones, pero, por ejemplo, durante las 12 de medianoche, se toma una copa de vino espumante. En muchos lugares hay fiestas, todos celebran. Antes había muchos fuegos artificiales, ahora, hoy en día, mucho se cambia. Entonces, a menudo ya en las ciudades no hay fuegos artificiales este día, sino, por ejemplo, las iluminaciones como los láseres, algo así, para no hacer ruido. Todavía en algunas ciudades hay fuegos artificiales, en algunas ya no. A decir verdad, al andar por aquí, por esta ciudad, pienso se escuchan más lenguas extranjeras que polaco. Por ejemplo, español, inglés, alemán y otras lenguas. El polaco, menos. Interesante. Pienso en Europa eso es ya como una tradición que durante tiempo de Navidad se viaja por las ciudades más grandes de Europa para ver cómo es el mercado de Navidad en esta ciudad. Entonces, por ejemplo, muchos de los polacos viajan a Viena para verificar el mercado navideño de allá, a Berlín, a otras ciudades. También pienso muchos extranjeros llegan a Polonia. Y mira, ahí estaba buscando este lugar, entonces puesto con los pierogis, dumpling, los precios por aquí, entonces veo que los más baratos son por 42. También en este mercado hay artesanía, qué bello, todo es hecho de metal. Por 80 zloty. Aquí puedes comprar también tu propio Belén a partir de 40 zloty. Mira ustedes, es tan frío que cuando yo estoy respirando se ve una neblina. Ay, Dios mío. Mi nariz, todo rojo. Okay. Dziękuję bardzo, do widzenia. Aunque estamos en Polonia, hay por aquí también los churros, es algo que me gusta mucho, porque lo que pasa, los dulces de aquí, de Polonia, yo conozco. Entonces, siempre cuando tengo la oportunidad de probar otros dulces, por ejemplo, churros, siempre trato de llevar. Entonces, 4 churros cuestan 23 zloty.
Mira, al andar por aquí, mira mis manos, ya me duelen. Al volver a la casa, por supuesto, necesitaré tomar un té caliente con miel y todas esas cositas para calentarse. Y aquí al frente del centro comercial en Cracovia hay también pista de hielo. Vamos a verificar. Aquí no puedo grabar con la voz porque hay música muy alta, entonces ustedes van a ver solamente la pista. Esos compré con mi mamá, para mi papá, para mi hermana. Entonces ahora tengo que volver a mi ciudad, entonces tengo como 2 horas de viaje. Como siempre, ustedes tienen que escribirme lo que piensan sobre este video, si han ido a Cracovia, a Polonia, qué piensan sobre la Navidad de mi país. Como siempre, deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!